Bienvenidos a bordo. Desde acá, desde la Casa de Comunidad Portuaria, vamos a compartir con ustedes todo lo que sucede en el país, en la ciudad y en el puerto. Comunidad Portuaria es un programa que le da difusión a los intereses marítimos en general. Vamos a puntualizar en la temática de pesca, puertos e industria naval. Ahora vamos con el desarrollo del programa de hoy. El Consorcio Regional Portuario tiene un nuevo presidente. Estamos hablando del señor Gabriel Felicia, que asumió en un momento muy complicado del país y de la ciudad, en plena epidemia de coronavirus. Cambios inmediatos en el puerto de nuestra ciudad. Así que vamos a hablar con él. Y venimos específicamente para que nos cuenten cómo fueron los primeros días de gestión. Bueno, sí, los primeros días fueron difíciles. Cuando yo llegué aquí, como todos uno sabe, cuando llega a un lugar nuevo, encontrarse con todo la situación que estábamos viviendo, totalmente novedosa para todos, porque esto de la pandemia es novedoso para todos. Y el puerto en ese momento estaba parado porque había habido estas cuestiones que no de coronavirus aparente o sí, digamos, en 2 buques, como usted lo detalla, y ahí empezamos a trabajamos muy fuerte con los gremios, sobre todo de la estiba. Quiero aclarar que hay un dato que me parece que es trascendente, que hubo en el puerto de Mar del Plata, que permite la operatividad del puerto de Mar del Plata hoy, que a pesar de los primeros 14 días que estuvo cerrado, después el puerto estuvo siempre activo, con ingresos de promedio de cerca de 3.000 personas por día. No es el total, hay una merma, sí, es cierto, hay igual una merma, pero de lo habitual, pero sí está totalmente activo. Pero quiero destacar el trabajo de los gremios, de los armadores, de las cámaras, de lo que corresponde a la cuestión municipal, de lo que corresponde a la cuestión del gobierno de la provincia de Buenos Aires, para la generación de los protocolos y de los acuerdos en esos protocolos para que el puerto pueda realmente funcionar. Es decir, el puerto funciona porque esos protocolos están funcionando. Nosotros hicimos algunos cambios. Apenas llegamos, creíamos que había que hacer más importante el número de médicos que tenían que estar atendiendo. Pasamos de 4 a 6 equipos. También corrimos las puertas de ingreso para que sea más fácil y duplicamos la cantidad de oficinas, digamos, que atienden a quienes entran al puerto. Hay dos modalidades de ingreso, una que es con el control que se le hace en los 2 puntos que tenemos en el puerto, que lo hacen los médicos que tenemos contratados por el consorcio, y otros que entran por sus propios protocolos. Hay un sistema dentro de la reglamentación del Ministerio de Trabajo que obliga a los talleres navales y demás, eso vienen con su propio protocolo que nosotros verificamos, y una vez que lo verificamos lo tomamos como propio y ahí ellos ingresan entonces. Así que en general digo, porque siempre es un lugar tan amplio, digamos, se podría escapar algo y puede ser, pero estamos trabajando para que, inclusive cuando advertimos alguna cuestión que no está bien en cuanto a los ingresos, hacer más duro todavía esa tarea. Creemos que la forma de cuidarnos entre todos es siendo responsables, pero cuando nos cuidamos entre todos también es mejor. Ahora vamos a pasar a una nueva etapa, como para yo contarles, digamos, a dónde vamos. La próxima etapa, nosotros vamos a usar un local que está en el centro comercial, que estaba desocupado, lo estamos acondicionando. Eso va a estar para el 4 de junio, creemos que ya va a estar disponible. Eso lo hacemos porque viene el frío, la lluvia, el mal tiempo, y ahí es un local bastante grande, con sillas separados y demás, nos va a permitir mejorar el servicio, digamos, para los que tienen que cruzar al puerto. Estuviste reunido con los distintos actores del puerto.
Me he reunido, creo que prácticamente con todas las cámaras. No sé si me queda alguna, creo que no, porque vamos chequeando eso. Nos hemos reunido con todos los actores, nos hemos reunido con empresas muy importantes, nos hemos reunido con las empresas más chicas. Estamos recorriendo y viendo absolutamente todos los detalles del puerto. Nosotros nos veníamos preparando para llegar a esta función desde el año 2017, ya empezamos con la tarea para llegar aquí y lo hicimos pensando en cambiar el puerto de Mar del Plata, así que cambiarlo realmente. Distintas empresas pesqueras de la ciudad de Mar del Plata y también de Buenos Aires, como CEPA, CAIPA, CAPA, donaron para realizar prácticas de más de 10.000 testeos. Vamos a realizar una comunicación telefónica con el señor Darío Sócrates, que nos va a hablar sobre esta donación, también de algunos cambios de protocolos para la gente de la pesca y algo de coyuntura pesquera. Buenas tardes, Darío Sócrates, presidente de CEPA. Tenemos importantísimas noticias y muy importantes y muy lindas, ya que el sector de empresarios pesqueros de la ciudad de Mar del Plata realizaron una donación para practicar 10.000 testeos entre distintas empresas pesqueras de Mar del Plata. Sí, esto es así. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, Graciela? La verdad que las empresas de CEPA y una empresa de CAIPA también, y luego algunas empresas asociadas a CAPA, la Cámara de Moteros de Buenos Aires, completaron una donación del orden de los 7 millones de pesos para que la municipalidad pueda conformar un plan de testeo masivo. Estos son testeos rápidos que se van a hacer para tratar de identificar en lugares importantes de la ciudad, como en el caso de las personas profesionales de la salud o de fuerzas de seguridad, para ver, identificar, positivos asintomáticos, casos positivos asintomáticos, es decir, aquellas personas que tienen el virus y no tienen síntomas dentro de zonas de riesgo. Entonces, para que puedan ser extraídos del lugar de trabajo y no se transformen en un elemento de contagio masivo que hay en esos lugares. Así que estuvimos conversando con la municipalidad y bueno, resolvimos hacer la donación por parte de esas empresas de los reactivos para la realización de este programa de testeos masivos, conjuntamente con un laboratorio de la ciudad que va a hacer toda la parte de evaluación de esos testeos, y personal del municipio va a hacer lo que significa toda la toma de muestras en los lugares que se determine, tanto del área de salud municipal como de la provincia de Buenos Aires, en donde se va a identificar dónde se va a ubicar la toma de muestras de este programa. Desde que empezó la pandemia a la fecha, ¿tuvieron modificaciones los protocolos, Darío? Sí, hicimos una modificación justamente cuando se dieron esos dos casos del Siroco y del Atlantic Surf 3. Y sí, después de esos dos casos hicimos un cambio en donde se agregan algunos controles en el caso de la flota fresquera, de este control clínico, llamémosle, que se hace antes del embarque, y en el caso de la flota congeladora se incorporó la alta recomendación de que se efectúe el tema de hisopados antes del embarque. Darío, coméntame, por cuestiones de la pandemia, ¿en Puerto Madryn no se le permite descargar a los barcos fresqueros marplatenses? ¿Es así? En realidad es una normativa que sacó la autoridad portuaria de Puerto Madryn, que todavía está vigente, que la autoridad pesquera nos ha manifestado en una comunicación telefónica que mantuvimos con él, que va a ser modificada esta norma, pero lo que la norma establece es que aquellas embarcaciones fresqueras de fuera de la provincia de Chubut, en el puerto de Puerto Madryn, deberán descargar absolutamente toda su captura para ser procesada en empresas y en plantas de la ciudad de Puerto Madryn. Y en el caso de la flota congeladora, el producido de las capturas, es decir, el producto terminado en el caso de la flota congeladora, la misma debe ser exportada a través de Puerto Madryn.
Nosotros creemos que esto es definitivamente abusar de una situación compleja como es el tema de la pandemia para forzar, primero, que no vayan barcos ajenos a la provincia de Chubut. Por caso Mar del Plata trabaja habitualmente en esa zona, en esa época del año y mayormente con el tema del langostino, en virtud de la cercanía del caladero con el puerto de Madryn. Lo que me parece a mí que tiene que quedar absolutamente claro es que el langostino se desarrolla en aguas nacionales, con lo cual esto es un tema, la prohibición de trabajar, porque indirectamente lo que están generando es la prohibición de acceder a embarcaciones ajenas o que no provienen de la provincia de Chubut. Es una cuestión, en principio creo que altamente ilegal, que va a haber que tratar de cuestionar, pero en principio de muy baja intención por el hecho de utilizar una situación complicada para prohibir el trabajo de otros argentinos. Creemos que esto está absolutamente mal, lo vamos a cuestionar, vamos a exigir la participación de las autoridades de la provincia de Buenos Aires para defender la actividad de la pesca de la provincia de Buenos Aires, y obviamente vamos a plantearlo en el ámbito federal, es decir, en el Consejo Federal Pesquero, esta situación, porque nos parece que es una locura, digamos, que se genere este tipo de discriminaciones, segregaciones, que inclusive están prohibidas por la propia Constitución Nacional. Ahora vamos a hablar con el dirigente sindical, Pablo Trueba. Él nos va a comentar cómo está transitando la pesca el coronavirus, qué sucede con las tripulaciones, qué pasa con las distintas temporadas de las distintas especies y mucho más. Bueno, la última vez que nos vimos fue cuando comenzaba la cuarentena, se estaba estableciendo la cuarentena. Ya hace 60 días de esta situación. Comentame cómo está el puerto, qué sistema se está aplicando de protocolos, si hubo modificaciones. Bueno, los protocolos se modifican cada instante según la situación. O sea que los protocolos son hechos para amoldarse a la situación que se vive. Pero lo cierto es que nosotros, los gremios que participamos en este protocolo, es el Centro de Patrones, el SICONARA, el SOMU y nosotros, CIMAPE, a principio de la segunda semana del mes de marzo, inclusive antes de que el presidente decretara la cuarentena, nosotros ya estábamos trabajando previendo que teníamos que tener a bordo de los buques pesqueros un protocolo de salubridad, porque es cierto que existían los protocolos arriba de los barcos cruceros o mercantes, pero para la actividad pesquera no había un protocolo específico en el mundo, digamos. Entonces, la realidad es que nosotros empezamos a trabajar con normativas internacionales, tratando de ayudar lo mejor posible para esta situación. El día 20 el presidente decreta la cuarentena. Nosotros decidimos no salir por 2 semanas porque no teníamos protocolo de salubridad, entonces decíamos, hagamos la cuarentena las 2 primeras semanas al menos para salir más seguros. Lo cierto es que en esas 2 semanas aprovechamos a hacer, junto con las cámaras empresarias de Mar del Plata, tanto CEPA como Armadores, CAIPA, UDIPA, la Cámara Costera de allá, ¿no? Un protocolo consensuado. Lo cierto es que mucho tiene que ver con el comportamiento a bordo, como si estuviéramos en casa, de la higiene personal, lamentablemente no compartir un mate, al menos por ahora higienizar constantemente los espacios compartidos, como los baños, los camarotes, el comedor. Pero date cuenta que la diferencia que veíamos nosotros con un barco crucero, que un barco pesquero no tiene una habitación en suite, no tiene un camarote en suite, tiene los distintos camarotes compartidos y los baños que se comparten con toda la tripulación. Entonces entendíamos que éramos, a pesar de haber sido exceptuados por el decreto presidencial para seguir trabajando, éramos también personal de alto riesgo por el tipo de trabajo. Y nosotros tenemos un protocolo que se aplica una vez que el barco se separó del muelle y que salió a navegar. Entonces, eso para dejar claro, uno escucha montones de protocolos, claro, para cada actividad específica hay uno. Bien, ¿toda la flota está navegando?
Sí, tenemos que decir que gracias a Dios todos los barcos están navegando. Lo que respecta a Mar del Plata, todavía no arrancó los tangoneros langostineros porque arrancan, tengo entendido, en junio para zona nación. Algunos están trabajando acá en zona norte, pero sí, están trabajando todos. También tengo que decir que con los positivos que se habían dado tanto en el Siroco como en el Atlantic Surf, y hubo un barco del Orión 2 el otro día, o sea, se hicieron las contrapruebas y gracias a Dios no tuvimos que decir que tuvimos un caso en ningún barco pesquero, al menos de Mar del Plata. Hasta el momento, y ojo, con esto no quiere decir que no se vaya a dar, se puede dar, ¿cómo que no? Pero hasta el momento no se ha dado casos positivos. Hubo positivos sospechosos que después al momento de hacerse las contrapruebas se notó de que no eran positivos, gracias a Dios. Comentame cómo es el caso del Orión 2. ¿Es Mirá, verdad? ¿Es una falsa denuncia o son hechos concretos? Mira, nosotros tenemos una denuncia hecha por los tripulantes. Nosotros vimos el oficio, fuimos a buscar la copia, lo trajo un tripulante afiliado nuestro, por lo cual enviamos una nota al prefecto, porque el tema es que más allá de la denuncia por el COVID, para eso tiene que estar el personal de salubridad, en este caso el SAME, para corroborar si dio positivo o no. Tengo entendido que no dio positivo. Entonces, vemos que hay tres temas. Uno, el tema de salubridad, intervino el SAME. La cuestión de seguridad en la navegación, que por la denuncia interviene la prefectura, y la cuestión gremial, que intervenimos los gremios en este caso. Recibimos en la Casa de Comunidad Portuaria al Comodoro de Marina Gabriel Atis, comandante del Área Naval Atlántica, que nos habla del patrullado marítimo en estos últimos días, con una intervención bastante importante de la Armada y Prefectura, principalmente por las zafras de Potera y la incursión de buques piratas en la zona de jurisdicción argentina. También la Armada en el marco de coronavirus y el accionar dentro de la sociedad. Así que vamos a escuchar esta nota. Pasamos un día de la Armada muy especial. Me parece que en 23 años la primera vez que no participo en la base naval para celebrar este día. Ahora vamos acá a comentar un poco del accionar de la Armada y a felicitarlos en su día. Bueno, muchas gracias, Graciela. Así como en la propaganda del programa aparezco muchas veces dándote la bienvenida a nuestra casa allá en la base naval, hoy yo te agradezco que me recibas en la Casa de Comunidad Portuaria. Sí, fue un día de la Armada muy distinto aquí en Mar del Plata, muy distinto a nivel nacional. En Mar del Plata hubo una pequeña formación con la Guardia Militar, el jefe de base y el jefe de la delegación naval, los tres rendiendo honor al pabellón, iniciando este 17 de mayo con el izado del pabellón y el engalanado de la base y todos los buques engalanados. Pero fue distinto, hasta en el uniforme, ¿no? Porque guantes, espada y barbijo. Así que fue un día distinto, pero no por eso hemos dejado de celebrarlo. La pandemia nos cambió la vida a todos. Así es, sí. Nos cambió más que la vida, yo creo que nos cambió la forma de comportarnos y de manejarnos, hasta inclusive para poder salir a navegar. En este plan de patrullas que tiene la Armada Argentina, hemos hecho un hisopado previo a una dotación que zarpó para hacer patrulla, y para todos nosotros ha sido una novedad, o sea, ha cambiado también nuestros procedimientos. ¿Tiene protocolos establecidos para trabajar dentro de la base? Sí, por supuesto. Primero tenemos un grupo reducido de personal militar trabajando tan solo en aquellas áreas esenciales, con relevos cada 15 días. La cuarentena nos agarró en plena zafra de buques poteros y un accional inmediato de la Armada y la Prefectura para realizar el patrullado marítimo, que ya lo venía realizando, y con capturas de buques. ¿Cómo fue esto, Comodoro? Y realmente esto forma parte de un accionar, en primer lugar, coordinado y cooperativo con la Prefectura Naval, creo que como nunca antes lo hemos logrado hacer.
y particularmente dentro de lo que es la Armada, la División de Patrullado Marítimo está aquí en Mar del Plata y esa es su misión, la vigilancia y control de los espacios marítimos, en definitiva, el control del mar que tiene a cargo la Armada. El patrullero oceánico Guyar, que lo recibimos, todos recordarán, estuviste a bordo, vino el ministro de Defensa, lo recibimos en el mes de febrero. En el mes de marzo ya hizo su primer patrulla y vistos las mediciones de garantía, porque no nos olvidemos que es un buque nuevo, el buque está en garantía y cada vez que viene a navegar hay que hacerle mediciones. Pero hecho esto, después de su arribo el 5 de abril, volvió a zarpar sobre el fin de abril ya para hacer el relevo del guardacosta Fique. Le brindó apoyo en la captura del Calvao, la prefectura naval con el Fique y destacando un avión, había ya detectado al Calvao en infracción y había iniciado todo el procedimiento, y el Guyar, que zarpaba a relevarlo, le hizo el apoyo. Y una vez que el guardacosta Fique se destacó a Bahía Blanca con el Calvao, el Guyar le tomó la posta en el control de esa zona de pesca y bueno, finalizó con la captura del ONU-16, el cual fue detectado, filmado por la noche pescando, y luego se dio a la fuga, estuvo prácticamente 3 horas tratando de mimetizarse entre la flota pesquera. El Guyar lo siguió y ya con las primeras luces de la mañana destacó los 2 botes para hacer la visita y registro inicialmente, donde se constató en primer lugar 300 toneladas de calamar frisado, calamar congelado, y 700 kilos de calamar fresco, que en realidad esa es la prueba de la pesca de ese momento. Y a partir de ahí abordó la dotación de captura, que fue la que llevó el buque finalmente al puerto de Bahía Blanca. ¿Hay resistencia del pesquero chino cuando va a ser abordado? No. Una vez que el buque es perseguido y prácticamente, además de perseguirlo, el Guyar se pone a la par, el buque para máquinas y toda su tripulación sale a cubierta y despliegan la escala de gato, la escala para abordarlo, y no hay ningún tipo de resistencia. Bueno, ya han transcurrido los 30 minutos del programa de hoy, pero todavía nos queda mucho más para seguir compartiendo con ustedes. Esto lo vamos a realizar en programas posteriores. Ahora, como les digo siempre, muchísimas gracias por haber compartido su tiempo con nosotros y hasta la semana que viene. Y no te olvides, quédate en casa.